Hola, buenas noches y gracias por estar en esta segunda sección de lectura y comentarios del libro En el Jardín de la Fe, escrito por el rabino Sharon Arush, un libro que realmente nos va a enfocar en cómo ver la vida, cómo entender cada circunstancia que nos acontece, que todo realmente, absolutamente todo lo que sucede es para bien. En la anterior sesión de lectura y comentarios miramos los fundamentos de la fe. Comenzamos con el capítulo primero que se llama Fundamentos de la Fe y vimos el enigma de la vida, porque yo, los tiempos cambiantes y la respuesta a todas las preguntas y la voluntad del Creador. Esos fueron los apartes de ese primer capítulo que vimos, donde teníamos ya el concepto claro de que todo, absolutamente lo que está sucediendo, nos acontece a las personas y nos deja en ocasiones ciertos sinsabores y nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué a unos les toca de una manera tal vez más fácil y a mí me toca más difícil? O a veces viceversa, porque gracias a la vida, ahí sí agradecemos, ¿no? Cuando las cosas nos sonríen para bien, porque a mí me va bien, pero porque a mi amigo, a mi hermano, a X o Y persona le va tan difícil para conseguir su sustento, para tener una vida familiar armónica, etcétera. Y esa situación, esas preguntas nos causan que en un momento la paz interior sea alterada, por supuesto. Y por supuesto cuando no tenemos ese equilibrio, esa paz, las cosas se siguen tornando más difíciles. Ahora también miramos en el día de ayer, que miramos este video, el anterior, mirábamos cómo también eran los tiempos cambiantes. ¿Por qué si ayer me fue bien? ¿Por qué hoy no me va igual? ¿Por qué si ayer la relación en casa, con los hijos, con la esposa, con el cónyuge, qué sé yo, era tan bonita y por qué hoy de repente todo está tan cambiado? ¿Por qué las cosas no se mantienen como debieran ser, ¿no? Y de hecho eso también nos da como una esperanza, ¿no? Como una tranquilidad de alguna manera, que cuando también las cosas no están sucediendo como uno espera que suceda, cuando las cosas están sucediendo de manera difícil, que uno, como quien dice, no me parece eso que está pasando, es muy difícil, no siempre va a ser así. Hay momentos en que también va a llegar ese refrigerio, esa tranquilidad, ese sosiego, ¿cierto? Ese oasis para descansar. Entonces también de la misma manera no va a pasar que todo el tiempo se va a mantener un nivel excelente y después todos los días vaya a ser el mismo nivel, como que todos los días vayan las cosas a las mil maravillas. Por supuesto que no. Mirábamos entonces que ante esos tiempos cambiantes, ante ese por qué yo, o ante ese enigma de la vida, de todas las cosas que acontecen, que pueden desestabilizar la paz, la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad de la persona, miramos que hay una respuesta para todas esas preguntas, y esa respuesta a todas las preguntas, los interrogantes de la vida, es la fe. Y mirábamos que el concepto de fe, desde esta perspectiva que por supuesto también es bíblica, es la perspectiva de la fe, se define en que no es otra cosa más que plegaria u oración, acercamiento al Creador, de esa manera, con la oración, con la plegaria, con el rezo, con la súplica, con una comunión constante y estar contento con todo lo que se tiene. Ese es el verdadero concepto de fe. Y mirábamos que para conocer nuestro estado de fe, bastaba con preguntarnos a nosotros mismos con sinceridad: ¿vivo contento con lo que me toca? Valga la expresión. ¿Vivo contento con lo que vivo, con lo que me ha correspondido en cuanto a familia, hijos, los suegros, la suegra? Exacto. Entonces, vivo contento con lo que tengo, con mi trabajo, con mi labor, con lo que hago a diario. Estoy contento con lo que tengo, estoy contento con mi vehículo, con mi bicicleta, con mi imagen como persona, quién soy, con mi familia, con mi país, o vivo de una constante queja, amargura. Entonces, ayer vimos este tema y me gustaría que cada día también vayamos haciendo un ejercicio. Si pudiéramos hacernos a una libretica o en nuestro celular, en la sección de notas, pudiéramos colocar estas cositas, estas pequeñas tareas que pudiéramos colocarnos a nosotros mismos y poderlas hacer. ¿Qué preguntas me intranquilizan respecto a la vida? ¿Qué asuntos me aquejan? ¿Qué situaciones me tienen como amargado,
como apesadumbrado, como que, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Qué situaciones me hacen sentir como que estoy en un encierro del cual no puedo salir? ¿Vale? Si hacemos esas preguntas y nos preguntamos cuál podría ser la razón, ¿vale? Y damos la respuesta, ¿vale? ¿Y por qué eso que nos está pasando? Y nos damos la respuesta. Más adelante, cuando vayamos en unas lecciones más adelante o en unas sesiones de estas lecturas y comentarios, intentamos ir dando respuesta a esas preguntas. ¿Qué les parece? ¿Vale? Y así vamos a ver que la visión que teníamos hoy, al mirar unos días más adelante, veremos que ha mejorado nuestra visión, que ahora es diferente, que es otra respecto a la que tenemos actualmente de nuestros problemas. Y así fue como vimos entonces que la respuesta a todas las preguntas es la fe, y la voluntad del Creador es que de la manera en que nos suceden estas circunstancias, ¿cierto? Estas circunstancias que a veces son como un poco desagradables o no muy bienvenidas, son las que nos van a permitir, como también aquellas buenas circunstancias, acercarnos al Creador, porque la finalidad de la creación, todos nosotros somos creados por el Santo bendito es. Entonces la finalidad para la creación es que nosotros conozcamos a nuestro Creador, que nos acerquemos a Él, que lo podamos descubrir. Él es una gran persona, es un gran ser que espera que cada uno de nosotros nos acerquemos para que podamos disfrutar de sus bondades, podamos disfrutar de una mente brillante. La mente de Él es vasta, es muy hermosa, y si podemos acercarnos y conocerlo a Él, realmente es lo que se llama esa transferencia de su visión, esa transferencia de cómo vamos a ver la vida como tal, y qué mejor que el que nos creó, que nos enseñe cómo es este asunto de vivir, porque todos vivimos, pero incluso podemos tener títulos, una maestría, un doctorado, qué sé yo, pero realmente los enigmas de la vida parecieran no tener respuesta. Qué mejor que poder encontrar esas respuestas a los enigmas de la vida de la mano del Creador. Y a eso es a lo que nos quiere enfocar y llevar este libro. Entonces, sin más preámbulo, vamos a retomar hoy, y habíamos quedado en la voluntad del Creador. Hoy vamos a continuar a abarcar dos temas, dos apartes, que son el comienzo de la fe y no entendemos nada. Vamos a ver entonces. Habíamos quedado en la página 28 y hoy estamos comenzando la página 29 de este libro. El comienzo de la fe. Voy a la lectura. El sagrado libro del Zohar nos enseña, dice el autor. Bueno, quiero explicar para los que no conocen qué es ese libro. En el judaísmo, por supuesto que es donde están los rabinos, o a donde pertenecen, es la cuna. Para el judaísmo, el Zohar, el Midrash, y hay una serie de escritos que hacen parte de la tradición del pueblo judío, y son escritos por los sabios de antaño, ¿cierto? Luego de hacer reflexión, se puede decir como filosofar sobre los asuntos de la vida, y muchos de esos resultados de filosofar sobre los asuntos de la vida con base en la Torá, en la escritura y en los profetas, ha llevado a que todas esas profundas reflexiones queden escritas, esos comentarios, esas enseñanzas quedaron escritas en uno de esos libros que se conocen, es el Zohar. Y debo decir algo al respecto. Bueno, esa es una de las razones también por las cuales decidí también abarcar estas lecturas del libro, con miras a que hay enfoques en el judaísmo que no compartiríamos normalmente los que nos centramos totalmente en toda la Sagrada Escritura. Pero antes de decir esto, no quiero aclarar algo. Si bien en el judaísmo hay diferentes opiniones o posturas, incluso sobre un mismo asunto o sobre un mismo tema, es cierto, un gran rabino expone un punto, mientras que otro dice, mi postura es esta, mi visión es esta, y a veces no van de la misma mano, ¿cierto? No van de la mano esas posturas. Pero algo que es interesante en el judaísmo es que en esa diversidad de pensamiento, de visión, es lo que hace que sea grande, que sea amplio. Entonces, partiendo de esa concepción, partiendo más bien de esa visión, yo también quiero proponer nuestra visión particular de Beit Yeshua, de Beit
de casa de estudio, ¿cierto? De Beit Torah, quiero proponer un punto de vista diferente también. En el Zohar hay opiniones, sabiduría, por supuesto, muy valiosa, pero también hay ciertas enseñanzas que se apartan un poco de todo lo que podemos mirar en el compendio de lo que se es conocido como el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cabe aclarar que para como lo conocimos, Antiguo Testamento, en el judaísmo se le conoce como el Tanaj, ¿cierto? Es lo mismo, está el Pentateuco, los profetas y los escritos, básicamente Torah, profetas, escritos, eso es lo que quiere decir Tanaj, y el Nuevo Testamento, que son también escritos, inspirados por el Santo bendito es, y por ende los que tenemos esa postura, pues somos creyentes en que el Mesías, Yeshua, él fue judío, vivió como judío y por supuesto en ninguno de los libros de los evangelios lo vemos a él contendiendo contra los asuntos de la Torá. Entonces, pero porque es un tema que más adelante pues igual quisiera proponer que estudiáramos. Entonces, lo importante es que nosotros, los que creemos en el Mesías, el que vino y fue clavado en el madero y resucitó, entendemos que su enseñanza es clave y él en su enseñanza nos habla de aspectos importantes que más adelante vamos a encontrar la opinión que puede estar como que no va en línea con algunas cosas del Zohar, que es lo que el libro nos enseña, si bien algunas van de la mano con la enseñanza para los que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento como un pilar de nuestra fe. El Zohar, hay algunas enseñanzas que se apartan de ello, por supuesto, pero como les decía, entre la diversidad de posturas, igual hay una riqueza y todo lo que podemos extraer de uno u otro escrito, de toda la sabiduría que hay en el mundo, no necesariamente tenemos que colindar con todas, no necesariamente tenemos que decir yo estoy de acuerdo 100% con esta o aquella postura, ¿cierto? Pero todo lo que nos puede enriquecer y que cada uno quiera tomar como tal, que va acorde a su fe, que va acorde a lo que está escrito, en el caso nuestro, en la postura de Beit Torah, que es casa de Torah, casa de enseñanza, es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, así llamado, o Tanaj, Hibrid, Hadashah, pacto renovado, ¿cierto? Es que finalmente todo esto es la palabra inspirada del Creador. Entonces, en esta parte del libro vamos a ver que se va a hablar de la reencarnación. Nosotros, como personas que conocemos y creemos en el Mesías y creemos en todo lo que está escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sabemos que por el Nuevo Testamento, por la enseñanza revelada, está claro que dice la Escritura, está claro que para el hombre está definido que muera, y eso es el asunto, o sea, muere y pasa a un estado hay una transición en la que después vamos a ser juzgados, ¿cierto? Entonces, pero no está escrito que el hombre viva, muera, reencarne y vuelva a reencarnar y vuelva a reencarnar. En esa parte sí quiero dejar esa claridad y eso es lo que me inspiró también a hacer este video o esta serie del comentario del libro En el Jardín de la Fe, que si bien es muy rico en la enseñanza que nos va a transmitir, hay aspectos, como les decía en un principio, que no necesariamente porque no los compartamos quiere decir que estamos diciendo que todo lo que está entonces en el libro no es digno de tener en cuenta, por supuesto, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta ello, porque hay la diversidad, en el judaísmo se cree en la reencarnación, pero nosotros los creyentes en el Mesías, en Yeshua, ¿cierto? No creemos en la reencarnación. Ahora, seguramente entre los visitantes que están en este momento viendo el video, seguramente algunos crean en la reencarnación, ¿vale? Entonces, de todos modos, la Escritura, quiero decirle que la Escritura muy claramente nos muestra que el hombre vive, muere y espera un juicio como tal del Eterno, ¿cierto? Y donde todas las obras serán juzgadas finalmente del ser humano. Así lo dice la Sagrada Escritura en todo el completo.
y en ninguna parte claramente escrito, ¿cierto? Ni en el Tanaj o en el Antiguo Testamento, ni en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, se habla de la reencarnación, ¿vale? Pero los sabios, por estudios y otros, pues por el producto de filosofar, llegaron a esa conclusión, y los sabios pues igual son respetados, y no porque yo no comparta su opinión estoy diciendo que sé más que ellos, cierto que no, porque evidentemente el conocimiento de la Torá la tiene el judaísmo desde antaño, desde que se recibió hasta ahora, y eso es una gran ventaja que en la comunidad occidental no tenemos. Nosotros vinimos a conocer parte del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue relativamente hace muy poco. Entonces, sí hay una gran riqueza, pero como decimos, como lo decía desde un principio, en el pueblo de Israel, entre el judaísmo, hay diversidad de opiniones, ¿vale? Si bien hay un judaísmo, por así llamarlo, dos líneas principales, el rabínico y el caraíta, entre los cuales hay unas grandes divisiones, pero hay algo también que los une muy fuertemente, que es la Torá. Entonces hay ciertas cosas de la oralidad, hay ciertas cosas de los escritos de grandes sabios que pueden estar de acuerdo las dos partes, y algunas otras difieren como tal, y eso no hace que sea un problema. Lo importante, lo cierto es que cuando hablamos de todo lo que es el camino de la fe, el camino de la emuná, de la fe auténtica en el Creador, todo esto es muy cierto, ¿ya? Entonces yo quiero darle un matiz, en vez de hablar de reencarnación, cuando lleguemos a esos temas, yo lo quiero enfocar a la luz de la Sagrada Escritura en otra circunstancia que, si bien no va de la mano con lo que es la reencarnación, sí tiene como un espejo. Entonces quizá algo lo que los sabios están viendo allí lo ven por la parte de la reencarnación, pero si nosotros lo miramos desde otro enfoque, vamos a ver que tienen muchas cosas en común, sin decir que sea reencarnación. Entonces el Zohar nos provee unas enseñanzas muy buenas, muy valiosas, y habrán otras en las cuales no compartiremos. Entonces, teniendo en cuenta ese punto de vista, teniendo en cuenta esa opinión, que es una opinión personal y también es una opinión de toda la comunidad creyente en el Mesías, como también de la comunidad judía caraíta también, que no está en línea con el judaísmo rabínico, solo pues están con la Torá, pero no reciben ciertas enseñanzas, ¿cierto?, que quedaron escritas en estos libros como el Zohar. Entonces la comunidad mesiánica que cree en el Mesías, ¿cierto? Y usted, amigo, que nos visite y que ve este video, entonces seguramente también es una persona que quiere aprender sobre todos estos caminos, y como me escribía en un mensaje una persona, no sé, la verdad, hay tantas religiones que finalmente la una saca provecho por un lado, la otra saca provecho por otro, y tantas cosas, y me decía que creo que me quedo por ahora en mi religión. Y está bien, no se trata de que nosotros queremos decirte cámbiate de religión, pero lo que sí te quiero decir, mi amigo oyente y persona que estás acá ahí al frente viendo este mensaje, es que si tú quieres acercarte al Creador, la forma más directa de uno acercarse al Creador es leyendo su libro. Si yo quiero conocer cómo es el pensamiento de Gabriel García Márquez, tendría que leer sus obras para conocer cuál es el pensamiento del autor, cuál es el pensamiento de ese escritor, y aunque no lo pueda ya conocer, ¿cierto?, pero sí puedo conocer quién era él, o cómo es, si él estuviera hoy, cómo sería él, al mirar todas sus obras escritas. Entonces, si queremos conocerlo al Creador, no esperemos que nos cuenten de él según una X o Y religión, ¿cierto?, sino que nosotros mismos deberíamos tomar ese esfuerzo, tomar esa responsabilidad, decir, voy a buscar de él en toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, como así se le conoce. Esa es la recomendación para podernos conocer un poco más al Creador, y por supuesto también de alguna manera mirar las enseñanzas de nuestros maestros, de los maestros que tenemos, pero que yo, como siempre les digo a las personas que me preguntan, escuchar a un maestro
que te hable todo lo que está contenido en toda la Sagrada Escritura. Si algo se sale de este contenido escritural, la verdad yo le digo, no lo recibas, ¿ya? O sea, si alguien te dice, tienes que hacer esto porque esto Dios me lo reveló y es así, pero si eso no está en la Escritura, no está desde Génesis hasta Apocalipsis, no lo puedes recibir. Pero si alguien te habla, por ejemplo, de guardar los mandamientos, de no robar, no matar, por ejemplo, guardar Shabbat, está bien, porque eso es escritural, ¿ya? Y de hecho nuestro Mesías, en una parte de Mateo 23, perfectamente dice que ordena, está diciéndole a sus discípulos y a la multitud, en una correcta traducción dice de esta manera, dice, así que todo lo que Moshe dijo, hacerlo, pero no hagan conforme a los fariseos, ¿cierto? A la clase que interpretaba la Torá en ese entonces, no hagan conforme a sus takanot, dice, no hagan conforme a sus leyes, pero leyes orales, lo que les decía desde un principio. Esto es un poco extenso y espero en un próximo video hablar un poco de esto, pero lo cierto es que la ley de Dios, la ley dada a través de Moisés, esta ley quedó allí, está ahí, es lo que conocemos como el Pentateuco, está allí, y esa ley nunca ha perdido vigencia, no ha perdido vigencia, ni siquiera con la llegada del Mesías, porque el Mesías dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla. Entonces el Mesías nunca dijo que ya todo lo que se enseñó a través de Moisés ha quedado rezagado, ha quedado abolida, o como una vez alguien dijo, ha quedado obsoleta. Eso no es cierto, porque entonces cualquiera podría decir, bueno, yo ahora creo en Dios, creo en Jesús, y su sangre me perdona, así que yo puedo robar, matar, y entonces no pasa nada, porque el que peque y reza empata, o si yo le pido perdón, ya soy perdonado y no pasa nada. Entonces esos mandamientos ya quedaron atrás en el olvido, de ninguna manera, porque quienes también creen en el Mesías pueden ver el caso de la mujer adúltera cuando iba a ser apedreada, porque eso era lo que estaba escrito, que si una mujer era sorprendida en adulterio, debía ser, hasta ahí llegaba su vida y debía ser lapidada. Pero ¿qué pasó? Que cuando apareció el Mesías en escena, dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Finalmente nadie pudo arremeter contra la mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie estaba libre de pecados. De hecho, ninguno de nosotros estamos libres de pecados, de faltas, de errores. Pero lo cierto es que el Mesías, después de que la defiende, por así decirlo, porque como la ley era de que otra persona era la que tenía que ejecutar el juicio, pero lo interesante es que si tú vas a ejecutar el juicio, tú tienes que estar limpio. Luego entonces nosotros, si no estamos limpios, total, libres de pecado, pues no podemos ejecutar ese juicio. Por ende, lo que podía hacer era Yeshua como tal en ese momento. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio, o cuál fue el mensaje final después de que la levantó? Le dijo, mujer, ¿cuáles son los que te acusaban? Y ella miró y dijo, bueno, no hay ninguno. Le dijo, vete y no peques más, no peques más. Entonces, esa parte es importante, porque aquel que piensa que al decir no peques más, es decir, en una traducción más fieles, no infrinjas la Torá, no quebrantes los mandamientos. Entonces, eso está vigente, los mandamientos nunca han dejado de ser vigentes, no adulterar, no robar, y entre esos 10, solo esos 10 está guardar el Shabbat, y también están todos el resto de mandamientos. Y uno de esos 613 mandamientos, lo que pronto, cuando no los conocemos, nos da como miedo decir, no, eso mejor no, eso no es para nosotros. No sabemos que entre esos 613, por ejemplo, está no secuestrarás, ¿cierto? Y así muchos mandamientos que tienen que ver básicamente para nuestra relación con las personas, entre nosotros, porque finalmente esa es la esencia de lo que Dios también quiere para cada uno de nosotros. No es tanto una vida de religiosidad, que tengo una Biblia bajo el brazo, pero soy un mal vecino, soy un mal amigo, soy un mal esposo, soy un mal padre, qué sé yo, soy un mal hijo. No se trata de religiosidad agazapada o apariencia, se trata, para Dios lo más importante realmente es mi relación con el prójimo. Entonces, ese aspecto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por eso yo siempre les digo a las personas, para conocer a Dios, debes hacer el esfuerzo, ir leyendo poco a poco, hasta que vas conociendo toda la Torá, de hecho, todo el Pentateuco, y te das cuenta que todo lo que es el Pentateuco no es letra muerta, que hay una gran riqueza maravillosa para la vida diaria, para el diario vivir, ¿cierto? Entonces alguno puede preguntar, bueno, y los sacrificios y todas esas cosas que ya no se hacen, no quiere decir que porque ya no se hacen ya quedó abolido, sino porque la ley está clara y dice que para que eso
los sacrificios estén vigentes, para que se presenten, tiene que ser ante el templo, pero el templo de Jerusalén no está levantado. Entonces, no es que se haya dejado de cumplir, sino que finalmente, para que se cumpla hay una condición. Entonces hay unas leyes que son para el templo, para los sacerdotes o sumos sacerdotes, los levitas, ¿cierto? Pero el resto de leyes sí nos competen y no es una carga pesada, todo lo contrario, es una guía de vida, es una instrucción que al irla conociendo nos damos cuenta que realmente no es una carga pesada los mandamientos de Dios, sino que, como dijo el salmista David al respecto de la ley, dice que lámpara es a mis pies tu palabra, es una lumbrera a mi camino, ¿cierto? Y dice que la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos del Eterno, del Santísimo, son buenos, son justos, que hacen sabio al sencillo. Entonces, no hay por qué tenerle miedo a conocer y a volver a mirar estas cosas que están en el Antiguo Testamento, porque no es que sea antiguo, ¿cierto? Sino que así se le llamó, pero se le llama Tanaj, es la colección de la Torá, Nevin, que es la N de Tanaj, Nevin, y la K de Ketuvim, Torá, Nevin, Ketuvim. Pentateuco o ley o instrucción, enseñanza, es lo que quiere decir Torah. Nevin es profetas y Ketuvim escritos. Entonces, y todo el Brit Hadashah, por supuesto, donde encontramos los evangelios y toda la enseñanza que tiene que ver también con respecto a cómo el Mesías, Yeshua, que por supuesto no fue griego, no fue romano, fue judío, porque él desciende de la línea de Judá. Entonces nos enseñó, y él no nos enseñó en ningún momento a quebrantar la ley. Entonces, haciendo ese gran paréntesis, porque valía la pena hacerlo, ¿cierto? Creo que por esa situación vamos a abarcar solo una parte, no los dos puntos que vamos a mirar en el libro, pero es importante porque cuando miramos un poco el judaísmo, encontramos que hay mucho de Torah también, por supuesto, pero también hay mucho de enseñanza, digamos, de los filósofos judíos, de los sabios del judaísmo, ¿cierto? Que si bien muchas son extremadamente maravillosas, que nos llevan a una profunda reflexión, hay muchos escritos que son de la oralidad, que se fueron pasando de la oralidad hasta que llegaron a escribirse y llegan a nuestros días. Entonces, muchos de esos escritos son una manera muy estupenda para ilustrarnos ciertas situaciones, enseñanzas, ¿cierto? Y algunas otras cosas podrían estar contraviniendo o, digamos, no ir en línea con lo que es la propia Torah como tal, lo que conocemos como toda la Sagrada Escritura, ¿vale? Pero no por eso yo estoy diciendo que estamos desaprobando al judaísmo, ni mucho menos, ¿cierto? Ni a los sabios, porque de los sabios, de hecho, el judaísmo he aprendido muchas cosas, y por lo cual yo agradezco al Creador porque me ha dado una visión interesante, pero debo comentarle al público nuestro de Beit Torah, de Casa de Enseñanza, que debemos tener el cuidado y el conocimiento de cómo acercarnos a la enseñanza de la Torah, que bien ha estado desde los inicios en manos de Israel, ¿cierto? Y de allí pues son los maestros de la ley, el judaísmo, que han mantenido como tal esa fidelidad de la Torah, de guardar los mandamientos de la ley de Dios, y eso es muy respetable y eso es honroso. Entonces, y es el pueblo que se ha mantenido fiel al pacto desde siempre, desde que recibieron la Torah en el Sinaí hasta ahora. Entonces, solo que hay algunas cosas de la oralidad y de los comentarios que no vamos a tener en cuenta como tal, y vamos a presentar en este canal, vamos a presentar el camino alterno, ¿vale? Que no va de la mano con todo lo que dice el Zohar, pero sí va a haber alguna postura que nos va a ilustrar también lo que el autor nos quiere expresar, que por supuesto es muy acertado. Entonces, retomando la lectura del libro, ahora sí vayamos entonces a la página 29, el comienzo de la fe. El sagrado libro del Zohar, dice el libro, nos enseña que el comienzo de la construcción de la fe es el pensamiento y el conocimiento que no existe sobre este mundo, sino que existe también un mundo venidero. Bueno, eso también lo vemos de hecho en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Realmente hay eso. Eso nos enseña que la palabra de Dios nos muestra que no todo termina aquí, sino que hay una vida más allá de esta vida como tal, hay una vida espiritual más allá de esta física. Este es el principio de la memoria, acordarse siempre de esto.
Según la siguiente explicación se entenderá por qué este conocimiento es necesario para toda persona razonable. Toda persona mentalmente sana no estará dispuesta a hacer ninguna acción sin que ésta tenga un objetivo y una utilidad. Por ejemplo, si se le dice a una persona subir y bajar su brazo durante 1 hora sin ninguna causa, no lo aceptará de ninguna manera, porque sentirá que hace algo sin una finalidad y sin ningún beneficio. Si así son las cosas en el hombre, que es un ser creado, con más razón respecto al Creador, que por supuesto no hace ninguna cosa sin finalidad. No puede ser que el Creador haya creado todo el universo, donde infinitos detalles se articulan con una fabulosa precisión y que ilumina con majestuosidad, belleza y maravillosa gracia, sin que haya una razón y finalidad. No puede ser que el Creador haya creado al hombre, una tan maravillosa creación con un cerebro poderoso y profundas fuerzas espirituales, sin que tenga su vida una finalidad. Por consiguiente, cada uno debe preguntarse a sí mismo: ¿es probable que la meta para la cual el hombre ha sido creado pueda existir en este mundo, en el cual todo va hacia la perdición y muerte? ¿Es posible pensar que el Creador haya creado un ser humano lleno de sentimiento, creatividad y espiritualidad para que viva 70 u 80 años, la mayoría de ellos con sufrimiento y esfuerzo, y luego morir y terminar así su vida? ¿Acaso verdaderamente toda la profundidad del espíritu del hombre y su conocimiento se terminarán y se perderán? Es algo impensable, por supuesto. Necesariamente deberá haber continuación a la vida del alma, también después de la muerte del cuerpo, donde logrará una eterna recompensa en el mundo venidero por el cumplimiento de la voluntad divina. No obstante, el concepto de premio y castigo existe también en este mundo, como un éxito que le llegará a una persona por hacer lo que es recto, o por el contrario, las tribulaciones que le llegarán por sus pecados. Todo esto le llega al hombre solamente para enderezarlo en su camino, para que sepa distinguir según cómo su vida se encamina, si transita por la senda justa o no. De esto podemos entender que los sufrimientos que caen sobre el hombre no son ni un castigo, ni una venganza, sino que su objetivo es estimularlo para que examine sus actos y para que no se equivoque en su camino. De hecho, si existiera solamente este mundo, no habría ningún sentido en ellos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí para que el día de mañana miremos este asunto importante de esta parte que sigue, que se llama No entendemos nada, ¿vale? Porque esta parte es una parte interesante, donde se va a tratar el tema de cómo una situación que le acontece a una persona, cuando nosotros vemos no desde la causa, sino solo la situación que está aconteciendo, vemos, pero no es justo con esta persona lo que le está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, hay algo que viene antes, que ha ocasionado esa situación. Pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Por hoy entonces vamos a enfocarnos en esta parte, el comienzo de la fe. Entonces, sintetizando esta parte, esta lectura que hemos hecho, vemos que algunas personas afirman, como también el judaísmo caraíta afirma. El judaísmo caraíta es el que se basa solamente en la Torá, casi que no tiene en cuenta para la interpretación los profetas y los escritos. La comunidad judía caraíta define que el hombre muere y listo. O sea, no hay una eternidad, no hay algo más allá, pero el judaísmo rabínico sí cree que hay un más allá después de la muerte, ¿vale? Sí hay una eternidad, por supuesto. Se cree que el alma tiene un punto como tal, pero también es eterna. Y nosotros también, los que creemos en el Mesías y creemos en toda la sagrada instrucción desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, también creemos en ello, ¿cierto? Sin embargo, hay personas que llegan a pensar que en este mundo se recibe el cielo y se recibe el infierno, pero no es así realmente. Pero más que el concepto del cielo y el infierno, porque no es la esencia como tal en este momento, lo cierto es que no tiene sentido que una creación tan maravillosa como somos cada uno de nosotros solo estemos diseñados para vivir 70, 80 años, y que esa sea toda la vida útil. Como hacía una reflexión con un amigo que es judío caraíta y pues finalmente no me pudo responder a la pregunta que le hacía, es si una máquina que es hecha por el hombre
De hecho, dura más de 100 años. Entonces, hay carros que todavía funcionan de los 1960, entonces 1970, y hay otras máquinas que se han hecho como tal, que tienen muchos años, van más allá de 30, 50, 60, 70 años, 40, más. ¿Y cómo es posible que la vida del ser humano, algunos que mueren tan solo con 5 años, con 10, con 15, con 20 o 30 años de vida, como algunos que mueren con edad robusta de 70, 80 y 100, 120 años, que algunos han llegado a vivir en esta época, hablando de la contemporaneidad, que eso sea todo para el ser humano? Cuando el hombre hace construcciones, o miremos una casa, que perfectamente bien hecha dura 100, 150, 200 años, que una casa pueda durar más, puede ser más importante en el tiempo que el mismo ser humano. No puede ser así realmente. Entonces, el comienzo de la fe, miramos esto, que todo básicamente lo que existe en este mundo, esta parte es clara, todo lo que existe en este mundo, ¿cierto? No es solo este fin, sino que hay un mundo venidero. Entonces, todo lo que hoy pensamos, si hoy pensamos que definitivamente, como pasa con algunas personas que vemos en las grandes esferas, por así llamarlo, que están en algún lugar conectados con la política, que es lo que vemos en la mayoría de los países que tienen altos índices de corrupción, porque piensan es en el momento, ¿cierto? Lo importante es el momento, es ganar ahorita, es hacer ahorita, y finalmente cuando se muere no pasa nada, no se lleva nada, y resulta que eso no es así. Cuando se piensa con la concepción de que todo es en este mundo, de que no hay un mundo venidero, ¿cierto? De que no hay una consecuencia más allá de la vida como tal, que conocemos física, la que conocemos conscientemente, entonces todas las acciones se pueden encaminar fácilmente en un sentido inapropiado, en un sentido incorrecto, de buscar el beneficio propio a costa del detrimento del común, a costa de hacer un mal, un agravio a otra persona, porque solo lo estoy pensando en mi provecho en este momento. Y por ende, finalmente, ¿qué trae tener esa concepción? Una mente mezquina, un corazón mezquino, un corazón egoísta, un corazón insensible, que es lo que vemos en la sociedad de hoy. Si nuestra sociedad pensara un poco más allá de lo que es el presente, el momento, finalmente nuestras acciones, las acciones de la sociedad serían otras. Se pensaría, incluso si no fuéramos tan capaces de pensar en el más allá, en el mundo venidero como tal, en el Olam Jabá, en el mundo venidero, por lo menos podríamos pensar en las siguientes 3, 4 generaciones y haríamos las cosas de otra manera, pero nuestra mentalidad occidental, sobre todo, porque en la mentalidad oriental hay una concepción de pensamiento, aún a la tercera, cuarta generación, que se les va a heredar, qué se va a hacer, qué se va a dejar para las generaciones futuras, pero en la nuestra, en las occidentales, nuestra filosofía es ahora, yo y punto. Ni siquiera se piensa a veces en los hijos, ni siquiera se piensa en los nietos, menos en los nietos. Entonces, mucho menos en los hijos de los nietos. Mucho menos se llega a pensar en otra persona que realmente no me importa, porque no sé quién es, el vecino, los de la otra ciudad, los del otro barrio, los de la otra cuadra finalmente. O en donde nos relacionamos, estamos en una empresa y estoy en el departamento creativo, no me importa los de la parte contable, no me importa el departamento de producción, el departamento de ventas, ellos verán, no me importa. Yo cumplo con mi parte y me importa es mi jefatura o mi sección, mi departamento, y los demás no me importan, no me importan. Y esa es la cultura de una mente, o más bien, esa es la cultura que tiene un origen en una mentalidad que es inmediatista, una mentalidad que no piensa más allá de este presente, de esta realidad. Entonces, fíjate que el comienzo de la fe, abarcando solo este tema, tiene que ver con eso. El comienzo de nuestra fe es vital, como lo dice acá, es vital que el comienzo de la construcción de la fe y el conocimiento de que no solo existe este mundo, sino que también hay un mundo venidero. Ese es el principio de la memoria. Eso es lo que debe estar en nosotros. Si tuviéramos esa concepción,
de verdad que no lo hiciéramos mal, no lo hiciéramos de esta manera, lo hiciéramos de otra. En cierta ocasión, y cierro con esta interesante anécdota o ilustración o situación que pasó, no lo sé, pero un rabino, Salomón Nichan, hablaba de que en cierta ocasión un hombre iba con su hijo a la panadería y compraron 3.000 pesos de pan, ¿cierto? Compraron 3.000 pesos de pan, compraron 3 panes de 1.000. Y cuando salieron de la panadería se encuentran en la calle una persona que está en una situación de pobreza y mira al hombre que está con su hijo y le dice: amigo, por favor, regálame un pancito, dame algo de comer, no tengo para llevar a mi casa hoy, y al menos con ese pan podría saciar el hambre mía y de mi casa. Aquel padre sacó de su bolsa de pan y le entregó 2 panes, así que se quedó con un pan. La pregunta del padre a su hijo fue: hijo, ¿cuántos panes nos quedaron entonces finalmente? Pues papá, esa pregunta que tú me estás haciendo creo que es muy obvia. Pues nos quedó un pan, papá. Entonces el padre mira al hijo y le dice: hijo mío, piensa un poco más. ¿Realmente cuántos panes teníamos y cuántos nos quedaron ahora? El hijo le responde: pues padre, a ver si te lo explico con matemáticas o con plastilina, papá. Teníamos 3 panes, compraste 3 panes de 1.000, pero resulta que de los 3 panes de 1.000 sacaste 2 panes para regalar, nos queda uno, papá. 3 menos 2 es 1, nos ha quedado un pan, papá. El padre le mira al hijo otra vez con esos ojos de amor y le dice: hijo, lo que nos ha quedado finalmente en este momento son 2 panes. Pero papá, hijo, el pan que llevamos para nuestra casa finalmente nosotros lo vamos a comer y finalmente no vamos a tener nada, porque ese pan no lo vamos a comer y hasta ahí fue ese pan. Pero los 2 panes que le regalamos a este hombre, eso es lo que finalmente hoy nos ha quedado. Esos 2 panes son los que finalmente cuentan para nosotros, que tenemos realmente. Esos no se nos van a acabar y esos quedan apuntados en ese mundo venidero. Entonces, si nosotros llegáramos a pensar un poco desde esa dimensión de que todo lo que yo doy, todo lo que yo reparto, ¿cierto? Todo lo que yo hago por otras personas es lo que finalmente me queda, es lo que finalmente me queda. Entonces, esa es la esencia de esta noche, de esta sección. Luego hacer ese gran paréntesis, pero creo que valía la pena también aclarar entonces nuestra visión y todo lo que podemos extraer de este libro del Zohar y del Midrash y del Talmud. Podemos sacar grandes enseñanzas maravillosas, grandes ilustraciones del judaísmo. Si bien el judaísmo, cabe aclarar que el judaísmo no va de la mano con creer en el Mesías que vino y fue crucificado y que resucitó, ¿cierto? No lo aceptan. Se señala como un falso profeta, pero pues finalmente así tiene que ser, así tenía que pasar, así estaba escrito, que en Isaías 53 dice que el Mesías fue contado como pecadores y como un rebelde, y finalmente así es como se ve en el judaísmo y así se tiene que cumplir la escritura en Isaías. Ahora, el judaísmo es malo porque piensa de esa manera, porque lo rechaza. No, se tiene que cumplir la escritura, y todo lo que hay, todo lo que sucede, como lo hemos visto, nada es un accidente, nada es una casualidad, nada es una cosa del azar. Todo está muy bien calculado. Lo cierto es que, teniendo en cuenta ese aspecto, cuando vayamos viendo temas, porque el próximo asunto vamos a tocar, de aquí en adelante vamos a tocar unos temas que el libro habla de la reencarnación, pero yo les voy a dar una visión que no es reconociendo la reencarnación, porque como tal no existe en la Sagrada Escritura literalmente, teniendo en cuenta que la primera regla de la hermenéutica, de la interpretación, es que la Biblia, si hablamos de la Biblia es su propio intérprete. Entonces, para que lo tengamos claro, y por eso es que quise hacer también los comentarios de este interesante libro que realmente a mí me ha cambiado mi percepción, mi vida, a este libro del Jardín de la Fe, y no porque no comparta, vuelvo a aclarar, no porque no comparta estos aspectos del Zohar como la reencarnación, no quiere decir que estoy demeritando al autor de ninguna manera. En el judaísmo hay una gran diversidad, y no porque haya diversidad hay problema. Es decir, bueno, ya no te quiero, bueno, tú eres alguien que finalmente estás en contra nuestra. No se trata de eso.
Entonces, hoy, volviéndonos a enfocar en esto, el comienzo de la fe. El pensamiento de que lo que yo haga ahorita, lo que yo haga por el otro, es lo que finalmente me queda. Quiero que nos quedemos con esa parte y en nuestra agendita, en nuestra libreta, hagamos eso. Para la actividad de ayer, les pido que por favor se pregunten a ustedes mismos cuál es la pregunta, cuál es el interrogante que tienen, que es más difícil de contestar, que ustedes dicen, no entiendo esta situación de mi vida y quizá la única respuesta que tenga es por esto y por esto. Háganlo por favor. Y hoy el ejercicio para este segundo día, esta segunda sección sería, voy a pensar si realmente si mi mentalidad es como la de este señor que fue con su hijo a la panadería y de los 3 panes que llevaba y regaló 2, le enseñó a su hijo que finalmente lo que les quedó fue esos 2 que regaló. Si esa es mi visión respecto a la vida y lo que es el ser y el semejante. Entonces, una vez que tengamos estas reflexiones, cuando va pasando el tiempo vamos a irlas analizando, vamos a irlas comparando con lo que vamos a ir aprendiendo en toda esta maravillosa lectura de este libro. Muchas gracias por acompañarme esta noche y bueno, que tengan una buena semana. Hoy en Colombia es 20 de julio, un día festivo, y les deseo que tengan un buen día. Mañana y un resto de buena semana y que esta noche tengan una muy buena noche. Shalom y hasta la próxima.